Bueno, amado, parece que ya es una costumbre de que cuando estamos transmitiendo en vivo, la señal de Instagram se cae. Estamos aquí los técnicos, los expertos, tratando de descubrir si es el teléfono, el celular o si es la Instagram o la línea que alimenta a Instagram. Pues estamos hablando, realmente no exactamente, pues no sé en qué nos quedamos, pero bueno, voy a retomar hasta, digamos, de que yo estaba diciendo que hablando de la humildad, esta sumisión puesta en práctica se convierte en humildad. Comencemos a entender que nada somos y que nada sabemos sin Elohim. Esto no significa que debemos adquirir un complejo, decíamos, un complejo de inferioridad. No se trata de inferioridad delante de la gente, sino de humildad delante de nuestro Padre Celestial, quien es todo. En él sí es que debemos de tener una humildad absoluta. Y esta humildad se traslada a la vida diaria y en nuestra convivencia. Y nuestra convivencia se hace mucho menos conflictiva cuando nos damos cuenta de lo poco que somos y de lo frágil que es nuestra vida y que todo está en manos de Hashem y que nosotros no tenemos ni podemos tener control de nada ni de nadie. Decíamos también, el resultado es un aumento en nuestra emuná, esta humildad. Viene a dar un resultado de aumento en nuestra fe, en nuestra emuná y en nuestra bondad también, especialmente practicándolo con los menos favorecidos. El Ruach Be'elohim coloca en nosotros una gentileza, una benignidad hacia aquellos que son menos que nosotros y comenzamos a tolerar a la gente como antes no lo hacíamos. Y ello es señal de que estamos subiendo de rampa, de escalón espiritual hacia los cielos, como hizo nuestro padre la caída de Jacob. Lo siguiente que tenemos que conquistar es la paciencia, el aguante. No todos tenemos ese aguante. No todos lo tienen. Algunos nacemos leones, otros gatitos mansitos. Y no es fácil convertir un gatito mansito en un león. Pero es necesario, si queremos sobrevivir a los constantes ataques de todos lados que recibimos y los futuros ataques que muy pronto serán mucho más fuertes. Recuerden esto para prepararse mental y espiritualmente para lo que viene. Y hoy día, con esta situación
¿Se cayó? Ah, perdón. No me hace así. La vida con Elohim es de constante lucha. Eso lo sabemos muy bien. Los que estamos tratando de vivir la vida que Elohim quiere para nosotros es una constante lucha, amado. Elohim no en vano se llama Elohim Sebaot, Adonai de los ejércitos. Hashem tiene dos ejércitos, uno angelical y otro humano, que somos todos aquellos que estamos dispuestos a no tirar la toalla y a sobrevivir, cueste lo que cueste. Estos son sus soldados. Y Él cuenta con nosotros. Nosotros ciertamente que podemos contar con Él. Pero debemos pedir y conseguir paciencia, aguante. El tipo de aguante que tiene un sargento que ve que pierde soldados continuamente, pero que, sin embargo, sigue adelante y conquista el búnker del enemigo y lo saca de allí. Debemos sacar a Satán del búnker de nuestra mente, de nuestro corazón, e instalar fuerzas amigas allí, la comprensión, la tolerancia y la aceptación. Debemos instalar eso, compasión, tolerancia y aceptación por todo y por todos. No importa si tenemos que luchar 1 año o 2 por un solo búnker. Del último fruto del que estamos hablando de Ruach Elohim es el amor, a pesar de estar el primero. El amor, Ahabá, no nace de nuestro corazón carnal, no. Es un regalo de Elohim. Es un manatán Elohim, un regalo de Elohim, que nos lo da para que lo regalemos a los demás, a los que nos rodean, que están carentes de amor, carentes de cariño y de apoyo. Mas para tener este amor, primero debemos quitarnos lo contrario, todo odio, rencor, ira y mal genio, que Satán y sus secuaces asusan en nosotros para que no podamos obtener este y los restantes 8 frutos. Y amados, para finalizar, amados hijos, el amor, Ahabá, es el principal fruto que podemos conseguir en nuestra vida. Debemos cerrar los ojos a los defectos y a lo que nos molesta en los demás, olvidar y esforzarnos detrás de ella para conseguirla. El gozo es el producto de tener amor, Ahabá. Cuando el amor domina nuestro corazón y nuestra mente, el gozo, Osher, gozo, viene automáticamente como un amigo cercano que nos espera. Amados hijos, Elohim espera de nosotros que subamos la escalera, Sulam
de Jacob, la escalera de Jacob, Shulam, en el espíritu, en el Ruach, en estos días de preparación de nuestra alma y espíritu, buscando la santidad. Porque sin santidad no veremos a Elohim. Y tú sabes que Él te llama, sobre Él espera por ti. Sobre Shalom, amado. Bien, como es costumbre, enviar la bendición arónica. A mí me contenta mucho, lo he manifestado en otras oportunidades, en los viernes, en la tarde, cuando me toca orar por mi esposa, porque es una bendición para mí, realmente, en que Hashem me utilice como canal de su bendición para mi esposa, para nuestros hijos, para nuestros familiares y seres queridos. Hoy quiero que Hashem me utilice como canal de bendición para enviar a ustedes la bendición de la que Hashem le dijo a Aarón y a Moisés: bendice a mi pueblo de esta forma. Que Adonai te bendiga este pueblo. Que Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Adonai alce sobre ti su rostro y ponga de ti Shalom. Shabbat Shalom, amado. Shalom. Tenemos que decir aquí todo al mismo tiempo. Shalom.